Apreciados hermanos, nuevamente buen día para todos, casi tarde. Buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Sí? Antes de empezar con este espacio, les invito a que doblemos nuestras rodillas nuevamente y oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, nuevamente un grupo de tus hijos acudimos a tu presencia, sabiendo que Jesucristo intercede por nosotros, que tú eres el más deseoso de que en este momento tu palabra sea una luz en nuestras mentes, un fuego en nuestro corazón y el poder, Señor, para tomar decisiones y estar listos para tu venida. Amén. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de ayer hemos presentado la secuencia final, los últimos eventos según los presentó Jesús en Mateo capítulo 24. En esta oportunidad vamos a continuar y el título es Ubicación Profética. Ayer ya hemos visto la secuencia final, hemos dividido, según Mateo capítulo 24, en tres grandes etapas que coinciden con las tres partes en el proceso de parto, de dar a luz, que Jesús mencionó en Mateo capítulo 24. Vimos cuándo empieza cada una de estas etapas y cuándo termina. Y la pregunta que nos queremos trazar ahora para iniciar este tema es: ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cuál es nuestra ubicación actual? ¿Cuál es nuestra ubicación profética? Queridos hermanos, ¿en qué parte de estas tres nos encontramos? ¿En cuál de las tres? Principio de dolores. Muy bien, por ahí ya mencionó la hermana. Principio de dolores. Vimos que principio de dolores termina con la ley dominical. Y todavía eso es algo que no se ha dado, ¿sí? Pero estamos muy cerca. Cada día es más claro el cumplimiento de las señales. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 9. Les invito a que tomen sus Biblias, que me acompañen. Y aquellos que no lo tengan, está ahí en pantalla. En Mateo capítulo 24, en el versículo 8, finaliza la etapa primera llamada principio de dolores. Y en el versículo 9 entonces dice, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Les hago una pregunta, queridos hermanos, ¿el versículo 9 ya se cumple? ¿Se cumplió el versículo 9? ¿Se está cumpliendo el versículo 9? ¿Sí o no? Tuvo un cumplimiento. ¿Sí o no? Como dijo el pastor, ¿blanco o negro? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué sí? Muy bien. Hay que diferenciar lo siguiente, queridos hermanos. Una cosa es la persecución a la iglesia o a los cristianos en ciertas partes del mundo, en ciertos países. Pero en el versículo 9 habla de un odio generalizado, porque dice el versículo 9 de forma muy clara, y seréis aborrecidos de todas las gentes. Entonces, ¿será que ya se cumplió este versículo? No, aún no, exactamente. Porque es algo mundial, es algo global, es algo general. Todo el mundo en contra del pueblo de Dios, de los que deciden obedecer los mandamientos y adorar a Dios como dice su palabra. Este versículo aún no se ha cumplido. Por eso estamos en el versículo 8 para atrás, en principio de dolores. ¿Cuándo se va a cumplir el versículo 9? Ayer lo hemos mencionado de forma general, hoy vamos a profundizar. La respuesta para esto está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos muestra cómo el mundo entero va a ser llevado de un mundo de libertad general a un mundo de opresión y persecución. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13 para ver qué es lo que nos presenta la profecía. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, inicia presentando una primer bestia. ¿Sí? La llamamos la primer bestia de Apocalipsis 13. Y como toda bestia en las profecías es un símbolo
que nos apunta entonces a un poder y hay que identificar ese poder. En la profecía encontramos bestias, símbolos donde el profeta escribe, Dios le muestra al profeta el significado claro de ese poder, de esa bestia, ¿no? Por ejemplo, el carnero de 2 cuernos, el macho cabrío, Daniel escribe, es Grecia, ¿sí? Medo-Persia, lo dice de forma muy exacta. Pero hay otras ocasiones donde la bestia o el símbolo que presenta la profecía no está el significado escrito de forma clara. Pero sí hay características que, tomando esas características, podemos entonces descifrar quién es, a cuál poder se está apuntando. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas características según Apocalipsis capítulo 13. Tomen sus Biblias y acompáñenme. Vamos a leer el versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuáles son las características que vemos aquí? Primero, habla de una bestia. ¿Qué significa bestia en la profecía? Ya lo mencionó el pastor. Un poder. Muy bien, sí, un gobierno, un reino, una nación, pero no simplemente una nación, sino una potencia, ¿sí? Porque se levanta de sobre el mar, y el mar son muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas, ¿sí? Que tiene dominio, ¿ok? Entonces una nación, pero una potencia mundial. Y sube del mar, ¿sí? Al igual que Daniel capítulo 7, que presenta 4 bestias. ¿Cuáles son las 4 bestias de Daniel capítulo 7? Ok, pero ¿cuál es el animal? Quiero decir, el símbolo. Muy bien, león. ¿Cuál más? León, ¿Segunda cuál es? Leopardo. No, la segunda ¿cuál es? El oso. El oso, muy bien. ¿La tercera? Leopardo. ¿Y la cuarta? Una bestia terrible. Daniel no pudo decir qué era, ¿no? Es una bestia Con espantosa. dientes ¿sí? de hierro. Pero Juan sí, cuando vio, dijo, es un dragón. ¿Ok? Bueno, estas 4 bestias, ¿de dónde surgen? ¿De dónde suben? Del mar, exactamente. Del mar. Todas suben del mar. Del mismo lugar geográfico. Y ahora Juan, en el capítulo 13, ve otra bestia que también surge del mar. De ese mismo lugar donde nació y surgió Babilonia, donde se levantó Medo-Persia, donde después dominó Grecia y por último el Imperio Romano. En ese mismo lugar. Entonces el mar nos apunta al viejo mundo, ¿sí? Esta parte norte de África, sur de Europa, esta parte de Asia donde se levantaron todas estas primeras potencias e imperios mundiales. De ahí mismo tenía que levantarse otra nación que iba a dominar el mundo. ¿Qué más? Versículo 1 también nos dice que tiene un nombre blasfemo. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En la Biblia, blasfemia, ¿sí?, es cuando alguien ocupa o se quiere pasar por Dios, ¿sí? En San Juan capítulo 10, versículo 33, podemos leer este texto. Dice de forma clara, San Juan 10, 33, hablando de Jesús, dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, este es un poder, esta es una nación que surge en el viejo mundo y que tiene prerrogativas y se hace pasar por Dios, ¿sí? Es una característica importante. También Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 en adelante nos habla de su apariencia, ¿sí? Vamos a leer, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Tiene una apariencia interesante esta bestia. Y tiene partes de las 4 bestias que ya se mencionaron en Daniel capítulo 7. Leopardo, oso y león, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que este poder va a tener una herencia pagana, una herencia idólatra, ¿sí?, que viene de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y finalmente su autoridad y su trono de la 4ª bestia, el dragón. Entonces vemos en su apariencia una unión de todos los otros reinos ya citados anteriormente en la profecía. Y
recibe el poder del dragón, o sea, su autoridad viene del imperio romano. La cuarta bestia de Daniel capítulo 7 y la que Apocalipsis capítulo 12 apuntó como la que quiso matar a Jesús y la que persiguió a la mujer por 1260 días proféticos. Todo esto nos pone de forma más clara y evidente la identidad de esta bestia. Pero continuemos porque hay más características. La profecía en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que tenía en una de sus cabezas una herida mortal. Versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces esta nación iba a tener un momento en su historia donde iba a ser casi totalmente destruida y desaparecida del mapa. Una herida que casi le provoca su fin. Pero esa herida no iba a cumplir su propósito, iba a ser sanada. Entonces vemos ahí que en esta nación iba a llegar a un punto en que iba a ser casi destruida. El mundo se maravilla, ¿sí? Entonces vemos que tiene una influencia mundial, ¿sí? Y continuando la lectura de Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, es un poder, una nación que también busca y recibe adoración, ¿sí? Por último, en el versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Habla contra Dios, otra característica, habla en contra de la palabra de Dios, contradice las escrituras, las enseñanzas de Jesucristo. Y versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También es un poder perseguidor que persigue al pueblo de Dios. Y por último tiene un tiempo de dominio de 42 meses, que son 1260 años. Todas estas características entonces nos llevan a un único poder político religioso que se levantó pretendiendo ocupar el lugar de Dios, persiguiendo a los que se le oponían, y que tuvo un primer tiempo de dominio, que casi fue destruido, pero que finalmente su herida empieza a ser sanada, como ya lo presentó el pastor. El poder papal, el sistema papal, es esa primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero Apocalipsis capítulo 13 continúa y nos presenta una segunda bestia. Versículo 11, ya lo hemos leído, vamos a volver a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cuáles son las características de esta segunda bestia? Ayúdenme, por favor. ¿Cuáles son las características de la segunda bestia? A ver, un poco más fuerte. Ok, cuernos como cordero, pero habla como dragón. ¿Qué otra característica? Muy bien, gracias. Ya lo hemos citado en el tema anterior. Entonces, estas características también nos van a llevar a identificar a esta bestia, ¿sí? Primero, es una bestia, así como la primera, que es una nación, pero no cualquier nación, sino que tiene que ser una potencia mundial. Sube de la tierra, ¿ok? Y como ya hemos leído en Génesis capítulo 1, Dios cuando creó este mundo, Dios dijo: júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y a lo seco llamó tierra. Entonces la tierra es la ausencia de las aguas, que como bien dice Apocalipsis 17:15, las aguas son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Entonces, sube de la tierra significa que esta nación no sale de donde salió Babilonia, donde surgió Medo-Persia, Grecia o el Imperio Romano o incluso el poder papal. Tiene que ser en otro lugar geográfico. Entonces, tomemos aquí este mapa. ¿Dónde salió Babilonia? Del viejo mundo. ¿Dónde salió Medo-Persia? Ahí mismo, ¿verdad? ¿Dónde salió Grecia? ¿Dónde salió el Imperio Romano? Todo eso es el mar, donde subió el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia. Pero ahora en Apocalipsis 13, versículo 11, hay otra bestia que surge
de la tierra. Ese es el nuevo mundo, América. ¿Sí? Y solamente hay una nación que surge en América que puede llamársela como una potencia mundial y que tiene cuernos como de cordero, como ya nos explicó el pastor. Entonces, estas características que podemos completar brevemente: los cuernos de cordero, una identidad o principios cristianos, pero finalmente habla como dragón, ¿sí? Es un poder perseguidor. ¿Qué significa hablar como dragón? ¿Sí? ¿Qué significa hablar como dragón? Bueno, Apocalipsis 12 nos dice cómo habla el dragón, ¿sí? Y lo que hace el dragón: persigue, impone, ¿sí?, sobre todo el mundo. Y eso es lo que Estados Unidos cada vez está demostrando: cómo se impone ante otras naciones, ante cualquiera que se le oponga. Y finalmente va a hablar como dragón cuando persiga al pueblo de Dios, como lo hizo el dragón contra la mujer. Hay una unión con la primera bestia, o sea, va a haber una unión con el papado. Esta nación tiene que empezar a unirse con el papado. Y finalmente engaña al mundo entero, o sea, tiene una influencia mundial. Quiero aquí notar lo siguiente, que es importante cuando estudiamos esta parte de la profecía. Dice que la segunda bestia tiene cuernos como de cordero, pero después, ¿qué pasa? Habla como dragón. ¿Qué significa esto? Estados Unidos, que es la segunda bestia, tiene dos fases. Estados Unidos, queridos hermanos, tiene dos fases. La primera es la de cuernos de cordero y la segunda es cuando habla como dragón. Estas dos fases son similares a las dos fases que tiene el poder romano. El imperio romano, en su primera fase, nace como una nación, como un imperio político, un estado. Pero en su segunda fase, la Roma papal, el sistema papal, ahí vemos que hay una unión con la iglesia y entonces viene la segunda fase de este poder. Así como en la estatua, las piernas de hierro y después vienen los pies de hierro y van recocidos. Es el mismo poder, pero cambia un poquito, ¿sí? De la misma manera, Estados Unidos va a tener dos fases. Una es cuando tiene los cuernos de cordero y la otra es cuando habla como dragón, ¿sí? ¿Será que Estados Unidos ya está hablando como dragón en su plenitud? Todavía no. Todavía no hemos entrado a la segunda fase de Estados Unidos. Estamos en la primera. Entonces, la segunda bestia es los Estados Unidos de América. La profecía lo señala. La profecía es contundente, ¿sí? Pero finalmente, según Apocalipsis capítulo 13, para que el mundo se vuelva de un mundo de libertad a un mundo de opresión y persecución contra el pueblo de Dios, tiene que formarse y darse vida a la imagen de la bestia. Versículo 13 de Apocalipsis 13, por favor, leamos. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, la imagen, esta semejanza que se hace, es de la primer bestia de Apocalipsis 13, o sea, del sistema papal, del poder papal, ¿sí? Entonces, la segunda bestia, Estados Unidos, va a fomentar, va a influir en el mundo para que se haga una imagen de la primera bestia, la que tiene la herida de espada, pero vivió. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? Es simplemente una copia, ¿sí?, una réplica de lo que fue el poder papal. Y el poder papal consistió en la unión de esos dos poderes que Jesús separó: el Estado y la Iglesia. Cuando se unieron, entonces nació el papado, el poder papal, la bestia, la primera bestia. Lo que se unió entonces fue la potencia mundial y el cristianismo apóstata, la iglesia apóstata. Cuando se unieron estas dos, se dio la bestia.
¿Cuál era la potencia mundial en aquel entonces? ¿Qué poder era, qué gobierno, qué nación era la potencia mundial? Roma. El Imperio Romano. Entonces cuando Constantino, como emperador, se une, ¿sí?, con esta iglesia apóstata, porque no fueron todos, cuando se unen, entonces ahí se da la bestia, ¿sí?, y empiezan a imponer por medio de leyes. ¿Cuál va a ser la imagen de la bestia? Lo mismo. La potencia mundial. Pero hoy, ¿cuál es la potencia mundial? La segunda bestia. Estados Unidos es la potencia mundial ahora. Cuando la potencia mundial se una con la iglesia apóstata, ¿cuál es la iglesia apóstata ahora? El protestantismo apóstata. Porque la iglesia católica, ¿sí?, es la madre de las mameras, ¿sí? Pero el protestantismo apóstata, las hijas son las que se van a unir con la potencia mundial, y cuando se unan, ahí se va a dar la imagen de la bestia, ¿sí? Entonces, apreciados hermanos, la imagen de la bestia, ¿sí?, va a ser esa unión entre Estados Unidos y el protestantismo apóstata. Pero quiero mencionar lo siguiente: la imagen de la bestia tiene dos fases. En una primera etapa, la imagen de la bestia tiene que formarse, así como cuando Dios creó al hombre, ¿no? Primero lo formó, y después de que lo formó, Le dio vida. sopló el aliento de vida, ¿ok? Entonces, primero la imagen de la bestia tiene que formarse. Tiene que haber cada vez más cercanía entre el Estado y la iglesia, entre el gobierno de Estados Unidos y el conjunto de iglesias protestantes. Y eso es algo que estamos viendo ahora en esta segunda gestión, y ya desde la primera gestión del presidente Donald Trump. Hay una cercanía, hay una búsqueda intencional de parte del gobierno de Estados Unidos hacia las iglesias. Y esto lo pueden ver los diferentes organismos, ¿sí?, canales de noticias, instituciones, pueden ver esta cercanía. Y de forma muy curiosa, ya lo mencionó el pastor, pero quiero simplemente dar eco a esto. Hace más de un año, el presidente Donald Trump formó una comisión, la Comisión de Libertad Religiosa. Fue una de las tantas cosas que ha hecho Donald Trump tratando de fomentar la religión en Estados Unidos, ¿sí? Él menciona que él quiere que la religión vuelva a ocupar ese lugar que hubo en los inicios y que a lo largo de estos años como que se perdió, ¿sí? Él quiere nuevamente que Estados Unidos sea una nación, un país dedicado a Dios. Y está haciendo muchos esfuerzos, ¿sí? Dentro de ellos, él designó una comisión que durante más de un año, ¿sí?, ha estado evaluando cuál es la situación de la libertad religiosa en Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Estuvo tomando casos de personas que por temas religiosos quizás fueron despedidos de sus empleos, ¿sí? Estudiantes que por temas religiosos fueron perjudicados en sus estudios, en las universidades, profesores que perdieron su trabajo por temas religiosos. Entonces, tomando todos esos casos, analizando, esta comisión trabajó en una propuesta, en una recomendación al gobierno de Estados Unidos de qué es lo que deberían hacer para proteger la libertad religiosa. Entonces, miren que la intención es proteger la libertad. Pero con esa excusa de proteger la libertad, se está acercando la iglesia al Estado, ¿sí? Quiero presentarles aquí este noticiero. No sé si el audio sale por acá. Vamos a ver porque quiero que lo escuchen. La religiosa de Estados Unidos entregó al presidente Donald Trump un borrador con sus recomendaciones. Espera, ¿te escuchan o no escuchan? Sí. ¿Se escuchan? Yo no escucho. Vamos de vuelta. La com-
La Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos entregó al presidente Donald Trump un borrador con sus recomendaciones para la protección federal de la libertad religiosa. Durante un año estudiaron áreas como educación, fuerzas armadas, salud, sector privado y público. El combate al antisemitismo y la violencia contra los lugares de culto fueron algunos de los temas que tocó este informe. El presidente Trump creó la comisión en mayo de 2025 con la tarea de identificar amenazas a la libertad religiosa y permitir que las leyes federales protejan el ejercicio de la religión. Durante su discurso en la organización Freedom and Faith Coalition, el día de la publicación del borrador, el presidente celebró el resurgimiento de la fe en la vida pública de Estados Unidos. Como ya he dicho antes, para ser una gran nación hay que tener religión y hay que tener a Dios en la nación. Si no se tiene eso, parece que las cosas no salen bien, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos. Ahora tenemos religión y tenemos a Dios. Ese mismo día se reunió con la comisión en el despacho Oval, aquí en la Casa Blanca, para recibir el borrador. El reporte recopila testimonios de madres cuyos hijos fueron acosados en la escuela debido a sus creencias religiosas o por negarse a recibir educación en teoría de género. Trabajadores del sector de salud que arriesgaron la suspensión de su licencia médica al negarse a realizar procedimientos por objeción de conciencia, entre otros. El informe señala que algunos funcionarios del gobierno utilizan tácticas para silenciar individuos o hacerles creer que no tienen el derecho a la expresión pública de su fe. Aborda a la vez la defensa de la fe y de la libertad religiosa en los campus universitarios. Uno de los miembros de la comisión, el obispo Robert Barron, encargado de integrar la perspectiva de la doctrina social católica en las políticas públicas, participó del encuentro en el despacho del presidente. Creo que también intuimos que detrás de muchas de esas ofensas concretas se escondía esa gran batalla de lo que yo denomino la cultura de la autoinvención, es decir, que la libertad determina el valor. Yo invento quién soy, yo determino lo que es bueno. Y los representantes de esa cultura se dan cuenta de que las personas religiosas se oponen firmemente a esa visión. Creemos que existen bienes objetivos, bienes morales y bienes espirituales a los que debemos alinear nuestra libertad. Y creo que eso quedó muy patente en los testimonios. La comisión propuso varias recomendaciones para prevenir este tipo de situaciones. Entre ellas destacan exigencia al Departamento de Justicia de impartir información de estudiantes, líderes religiosos y empleados. Modo auxiliar. También se planteó la creación de líneas de denuncia para reportar posibles vulneraciones a la libertad religiosa. Otra sugerencia establece que todo funcionario público que acuse a una persona bajo su supervisión de haber incurrido indebidamente en expresión religiosa deberá entregarle una explicación por escrito de la supuesta infracción, citando la Constitución o la ley infringida. Han formulado unas recomendaciones muy firmes y ahora tenemos que convencer a la gente de que se adhiera a esas normas. El comité también propuso crear una medalla presidencial a la libertad religiosa y premios Héroes de la Primera Libertad para reconocer a quienes defienden este derecho constitucional. Tras la publicación del borrador, se abre un periodo de 15 días para que la ciudadanía envíe sus comentarios. Una vez cerrado este plazo, el presidente decidirá cuáles de las recomendaciones de la comisión serán adoptadas. En la Casa Blanca, Paola Flynn, EWTN Noticias. Muy bien. No hay pantalla ni azul. Bueno, ¿escucharon todo? ¿Sí? ¿Se escuchó? Bueno. Este documento, más de 200 páginas, que lo llaman recomendaciones de la Comisión de Libertad Religiosa, fue entregado al gobierno de Donald Trump el pasado 26 de junio. ¿Sí? Hace poquito, ¿no? 26 de junio. Y desde ese momento se abrió un lapso de 15 días para que la ciudadanía, o sea, los ciudadanos, puedan escribir, puedan expresar sus opiniones, ¿sí? Y curiosamente, esos 15 días se están finalizando esta semana, ¿sí? Estos 15 días. Y todo esto se da en pleno mundial, ¿sí? Donde hay muchas cosas quizá para distraer, ¿no? Para entretener, exactamente. Donald Trump mencionó en una parte del video que quizá no la vieron porque se apagó el proyector, que ahora el trabajo es de convencer, ¿no? ¿Sí? Convencer
al pueblo para que pueda aceptar estas medidas. ¿Ok? Entonces, muy seguramente, en el transcurso de esta semana, la próxima, van a haber más novedades acerca de cómo van a implementar estas recomendaciones. Estas recomendaciones fueron, en síntesis, 12. ¿Sí? Ahí lo tienen en pantalla. Hay dos que llaman la atención de forma específica, ¿no? Hay otras que son muy, digamos, muy sanas, ¿sí? A tener un número telefónico para poder denunciar ataques a la libertad religiosa, ¿sí? Es algo muy sano, ¿sí? Es bueno, ¿sí? Porque el tema es que lo que está viendo esta comisión es que hay muchos casos donde empresas o instituciones del gobierno despiden, ¿sí? O dan sanciones a sus empleados con el contexto o con la excusa de que tú no puedes trabajar el sábado, bueno, es un tema religioso y nosotros no nos metemos con la religión. No sé, ¿Sí? Entonces te puedo despedir. ¿Sí? Esa es como su excusa. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que en el primer punto de las recomendaciones, esta comisión está pidiendo que se vuelva a interpretar qué significa la separación de iglesia y Estado. Porque muchos organismos, muchas empresas, con esta excusa, la iglesia y el Estado están separadas, entonces están despidiendo a sus empleados, diciéndole, no, tu tema religioso no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Sí? Y están despidiendo. ¿Sí? Y entonces, como una forma de tratar de ayudar, le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que vuelva a explicar qué significa esa separación de iglesia y Estado. Porque como mencionó el presidente de esta comisión, y el pastor también lo citó, él dijo lo siguiente: en la Constitución de Estados Unidos no existe la frase separación de iglesia y Estado. Y es verdad que no existe literalmente esa frase, pero está implantado el principio de esa separación. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que estamos viendo, que está sucediendo. Se está formando la imagen de la bestia. Aún no está viva, ¿sí? Aún no recibió el aliento de vida, porque cuando recibe el aliento, Apocalipsis capítulo 13 dice que va a levantarse, va a hablar y va a hacer que todo el que no la adora sea muerto. ¿Sí? Miren lo que dice la sierva del Señor. Evento de los últimos días, página 111. Los protestantes, miren lo que escribió la sierva del Señor de forma increíble. Dice, los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. ¿Qué vemos en esa comisión? Protestantes y católicos juntos. Mediante un decreto nacional, Estados Unidos, que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. O sea, queridos hermanos, cuando se dé esta ley nacional, la ley dominical, ese va a ser el aliento de vida. El aliento que le va a dar finalmente vida a la imagen de la bestia. ¿Sí? Entonces, la imagen de la bestia primero tiene que ser formada por medio de esta unión, de estas iniciativas, de estos proyectos, para que el Estado proteja a la iglesia y la iglesia siendo protegida por el Estado, pero finalmente, para que la imagen de la bestia tenga vida, tiene que recibir el aliento. ¿Qué significa el aliento? Es la ley dominical en Estados Unidos. Ese es el aliento, porque una nación da poder por medio de leyes y decretos. Pero ¿cómo es posible que el mundo apoye estas iniciativas? Quiero que volvamos en nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 13 y quiero que notemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13 versículo 14. ¿Okay? Voy a leer y voy a hacerles una pregunta, así que presten atención mientras leemos este versículo. Apocalipsis 13:14 dice: y engaña a los moradores de la tierra
¿De quién está hablando aquí? ¿De qué bestia? ¿La primera o la segunda? La segunda. Muy bien, esa no era la pregunta. Ahora va la pregunta. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pregunta, queridos hermanos, ¿quién forma la imagen de la bestia? Según este versículo, ¿quién forma la imagen de la bestia? ¿Estados Unidos? ¿Dónde dice Estados Unidos? Ok, vamos a volver a leer. Y quiero que presten atención. Ok, 13-14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pregunta, ¿quién forma la imagen de la bestia? Moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Ahí, por ahí ya lo dijo por ahí. Los moradores de la tierra. La segunda bestia, ¿qué hace? Engaña, primero engaña a los moradores y después les ordena, les manda, ¿qué cosa? A hacer la imagen de la bestia. O sea que la imagen de la bestia solo se va a formar cuando el pueblo, los moradores de la tierra, apoyen las iniciativas que va a tener Estados Unidos. Tiene que haber un apoyo de parte del pueblo, de las masas, a las iniciativas de unión entre la iglesia y el Estado. Y por eso aquí viene una pregunta: ¿cómo es que el mundo va a aceptar estas iniciativas si van en contra de su libertad? ¿Cómo que el mundo va a querer que se implementen esas nuevas leyes cuando van en contra de sus derechos? Solamente hay una forma: tienen que ser engañados. Por eso el versículo lo dice: y engaña a los moradores. Tienen que ser engañados, porque si no son engañados nunca van a aceptar esto. Y ahora es interesante entender cuáles son las señales. Entonces la pregunta final, casi final de este tema: ¿cómo será engañado el mundo? Apocalipsis capítulo 13 nos da la respuesta. Vamos a leer ahora el versículo anterior, el versículo 13. Dice: también hace, ¿qué cosa? Grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego a la tierra? En el Antiguo Testamento, ¿quién hizo eso? Elías. Muy bien, Elías. Elías oró y Dios envió el fuego. ¿Y cuál era el contexto? ¿Sí? Estaba ahí Elías y los profetas de Baal. Y entonces dijeron lo siguiente: el Dios que envíe fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal empezaron haciendo todas sus ceremonias, con todo su fervor, lastimándose su cuerpo, pero ¿descendió fuego del cielo? No. Y Elías fue, hizo una sencilla oración, ¿y qué pasó? Y descendió. Y ahí todo el pueblo supo: ese es el Dios verdadero. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos días? Lo mismo, pero invertido. El falso profeta se va a levantar, el que haga descender fuego del cielo, y va a estar ahí el pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar? El falso profeta va a orar y va a descender fuego del cielo. ¿Y el pueblo de Dios? En ese momento no se va a ver esa señal, esos milagros. El espíritu de profecía habla de esto como un falso avivamiento que va a haber en el mundo protestante, por medio de señales, por medio de prodigios, por medio de milagros, que hoy vemos. El espiritismo está obrando, pero cada vez va a ser de forma más plena, más poderosa. Entonces, ¿cómo será engañado el mundo? Primero, por medio de las señales, los prodigios y los milagros. El mundo, en su parte religiosa, va a ceder a Babilonia y a sus hijas. ¿Sí? Y ahí se empieza a agrupar, empiezan a apoyar estas iniciativas. Cuando van en contra de la palabra de Dios,
Cuando estas señales y milagros fomentan una doctrina en contra de las Escrituras, en contra de los mandamientos de Dios. Están apoyándolo. Interesante que eso va a estar para nosotros. La parte del mundo religioso está apoyándolo. El ecumenismo también, como podemos verlo, están uniendo, están apoyándose. Porque hay un poder ahí obrando, el espiritismo está obrando. Pero hay otra parte del mundo. Hay otra parte del mundo que no es religiosa, pero también va a ser engañada. Mateo capítulo 24 nos dice cómo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24. El versículo 4 dice, Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En el versículo 5 empieza a decir cómo es que nos van a engañar, o cómo es que van a tratar de engañarnos. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese es el primer tipo de engaño que afecta específicamente al lado religioso del mundo. Pero hay otro lado, hay otra parte del mundo, la parte secular. ¿Cómo va a ser engañada la parte secular del mundo? Versículo 6 en adelante lo dice. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El mundo secular va a ser engañado por medio de los fenómenos catastróficos que cada vez van a ser más fuertes en este mundo. En medio de la crisis económica, social, política, crisis bélica, en medio de estos fenómenos que van a desestabilizar el mundo, la parte secular, la que no es religiosa, va a querer una solución. Y esa solución va a ir en contra de la libertad y del pueblo de Dios. Vemos un claro ejemplo de esto en lo que sucedió en el año 2020, en la pandemia. ¿Qué hubo en el año 2020? Hubo una crisis sanitaria, una nueva enfermedad, un virus mortal. Y cuando se presentó esto a las masas, a la parte secular, y se implementaron medidas de emergencia para un bien común, medidas como no salir de tu casa, y tantas personas perdieron sus trabajos, tantas personas se vieron perjudicadas, pero estuvieron dispuestas a aceptarlas simplemente por el miedo. Por el miedo. El mundo secular, entre medio de todos esos fenómenos catastróficos, va a estar dispuesto a aceptar cualquier solución, aun cuando vaya en contra de su libertad. El mundo va a estar dispuesto a entregar su libertad para tener seguridad, o una aparente seguridad, una falsa seguridad. Eso es lo que pasó en la pandemia, queridos hermanos. Y el mundo no dijo nada. Todos cayeron, todos los países cedieron, ¿sí? Y tantas personas perdieron sus trabajos, tantos negocios yendo a la quiebra, tantas familias afectadas económicamente, pero todos cedieron por el miedo. De esa forma es que el mundo entero va a ser engañado y llevado a aceptar las iniciativas de unión entre la Iglesia y el Estado, y de forma final la formación de la imagen de la bestia. Y el pueblo de Dios, cuando se decida mantener fiel a Dios, va a ser señalado como un grupo que no piensa en el bien común, como un grupo peligroso. No sé si les pasó en la pandemia, ¿sí? Claro. Cuando todos decían usar barbijos, si veían a alguien sin barbijo, ya era señalado, ¿sí? Cuando uno se acercaba un poquito a una persona, ya decía, aléjate, ¿sí? Imagínense este caso. En la pandemia hubo una medida que se tomó, una de las tantas. Una medida decía que no podía haber reuniones sociales, ¿sí? No podían congregarse en las iglesias, ¿verdad? Esa fue una medida, ¿sí? Que quizás aquí no aplicó mucho, ¿sí? Como en otros lugares campestres, pero en zonas
más pobladas, ciudades, pueblos, aplicó. Ahora imagínense, en medio de esa medida, un grupito. Supongamos ahí en el Carmen de Bolívar. Una iglesia que, a pesar de la medida, decide ir y juntarse y congregarse, como dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pensar la ciudad? Están desobedeciendo. No están pensando en el bien común. Son un grupo peligroso. ¿Va a haber odio contra ellos, sí o no? Va a haber odio. Eso es lo que va a pasar en el mundo. Las nuevas medidas que van a ser para un bien común, para salir de estas crisis, van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Y cuando haya un grupo que decida obedecer, el mundo entero entonces lo va a señalar como una amenaza y lo va a odiar. ¿Sí? Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra ubicación profética? Estamos en la última fase de la formación de la imagen de la bestia. Cuando se dé la ley dominical nacional en Estados Unidos, se le va a dar vida a la imagen. Y en ese momento, el mundo entero va a levantarse en contra del pueblo de Dios. Pero para finalizar, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Qué está haciendo Dios? En Apocalipsis capítulo 14 nos señala que Dios también está formando una imagen. La bestia está formando su imagen por medio de engaños. Pero Dios también está formando una imagen. La imagen del Cordero. Los 144,000. Dios también está formando una imagen. No por medio de engaños, sino por medio de la verdad. No por medio de fenómenos catastróficos, sino por medio del Evangelio. Porque Dios aquí no quiere que seamos movidos por el temor y el miedo. Dios quiere que seamos movidos por el amor, el poder del Evangelio. Dice, después miré y aquí el Cordero que estaba sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra ubicación profética? Estamos en la parte final del principio de dolores, donde se está formando la imagen de la bestia. Pero unido a eso, Dios está formando su imagen en un pueblo. La imagen del Cordero. En nosotros, en cada uno de nosotros, Dios quiere formar su carácter. Dios quiere formar su imagen. ¿Sí? Y eso es una experiencia personal. Eso no se consigue en congresos. No se consigue en eventos. No se consigue en grupos. Se consigue únicamente en la vida privada, personal e íntima con Dios, donde Él va moldeándome. Y mañana vamos a hablar un poco acerca de eso, cómo se forma la imagen del Cordero, qué es lo que va a suceder en el pueblo de Dios en estos últimos días. Pero hoy quiero finalizar haciéndote un llamado. Dios nos hace un llamado a todos nosotros. Dios quiere formar su imagen en nuestros corazones. No esa imagen como la de la segunda bestia, que tiene cuernos de cordero, pero ¿cómo habla? Como dragón. A veces somos así nosotros, ¿verdad? Tenemos una apariencia de piedad, pero cuando alguien nos contradice, cuando queremos hacer algo y no quieren darnos lugar, empezamos a hablar como dragón. Apreciados hermanos, Dios quiere formar su imagen en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos esa iglesia triunfante que va a vencer en la última batalla contra la bestia, su imagen y la marca. Finalizo citando Apocalipsis 14:5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No se contaminaron con Babilonia ni con sus hijas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero. Queridos hermanos, ¿estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va? No solo parte, sino por todo el camino. Porque a veces hemos sacado quizá alarde de nuestras victorias pasadas. ¿Sí? Yo ya me hice vegetariano hace 16 años. Yo ya salí al campo hace 15 años. Yo ya hice esto, ya hice aquello. Pero el camino aún no termina, queridos hermanos. Seguir al Cordero también significa que cuando yo ofendo a mi esposa, tengo la humildad de ir y pedirle perdón y reconocer mi falta. Seguir al Cordero también significa que yo voy y puedo reconciliarme con un hermano o una hermana de iglesia a quien quizás no le hablo por X motivo. Seguir al Cordero también significa eso. No es simplemente cambiar nuestra forma de comer, vestir o dónde vivir. Es que Dios quiere cambiar nuestro corazón, sacar nuestro orgullo y hacernos humildes para confesar nuestras faltas y para buscar su presencia cada día. Queridos hermanos, que Dios nos ayude y que en este evento podamos tomar la firme decisión de que en nuestra vida personal y privada busquemos al Señor y que Él forme su imagen en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga.